y señores, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa de dónde ni cuándo nos escuches, esto es Enrócate, el podcast donde nos preparamos para vivir mejor, más felices y con propósito. Soy Marcela Ponce. Y yo, Jimena Hodge, y somos parte de Enroca, una organización que busca transformar la forma en que todas las personas, las empresas y las ciudades nos preparamos para vivir una longevidad activa, autónoma y sobre todo plena. Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos escuchado, pero pocas veces cuestionamos, el edadismo. Esa creencia muchas veces sutil que nos dice que después de cierta edad ya no se puede, ya no vales o ya es tarde. Y para eso tenemos un invitado que ha desafiado ese chip, el chip de la edad, desde el ejemplo y desde la reflexión. Él es Ronald Echeverría. Ronald es un guatemalteco, consultor internacional, experto en talento humano y autor del libro Reescribiendo el edadismo, donde expone con claridad cuáles son los estereotipos ligados a la edad que no solo afectan a los mayores, sino que empiezan mucho antes de lo que creemos, incluso antes de los 35 años. Con él vamos a conversar sobre cómo podemos transformar esta cultura que asocia el valor a la juventud y empezar a ver la edad como un activo. Vamos a hablar de neurociencia, de trabajo, de propósito y de cómo romper de una vez por todas con esa voz que nos dice, ya no estás para eso. Ronald, bienvenido a Enrócate. Voy a tomar un poquito de aire y decir, yo también me siento bienvenido con ustedes. Gracias por este espacio, gracias por esta oportunidad, gracias por este acercamiento desde Guatemala hasta Chile. Y eso nos hermana, nos hace una América unida para los bienes comunes. Bueno, me siento sumamente contento de estar con ustedes y platicar sobre el tema del edadismo, sobre el tema de la neurociencia, sobre el tema del empleo, sobre el tema de los desplazados y sobre lo importante de la relevancia de ahora también del talento senior, del desarrollo del talento senior, de la nueva longevidad y, por qué no, también aún de las zonas azules. Pero partiendo de una realidad, los estereotipos y prejuicios ligados al edadismo están limitando, están coartando y están haciéndole mucho daño a toda una generación que tiene en sí todavía el potencial de desarrollo y las capacidades para poder salir adelante. O sea, estamos en contra del edadismo, estamos en contra de sus estereotipos y prejuicios y queremos denunciarlos, pero con una mirada de solución, con una mirada de propósito y con una mirada de que todavía hay mucho que hacer para esta generación que cae dentro de ese grueso grupo de personas discriminadas por motivos de edad. Así es, Ronald, me encanta, tenemos muchísimo que conversar. Y lo primero, para que la gente también entienda de lo que estamos hablando, cuéntanos qué es para ti el edadismo y qué te llevó a cuestionar las ideas tradicionales sobre la edad y el envejecimiento. Mira, el edadismo es un término que engloba un concepto muy poderoso, que es una discriminación per se. Y este concepto del edadismo fue descubierto, fue denominado, fue señalado, porque siempre ha existido el edadismo en la sociedad, por Ralph Lawson, un psiquiatra, psicólogo norteamericano, que en 1969 acuñó el término del edadismo como la discriminación por motivos de edad, Marcela. Discriminar a las personas por el simple y llano hecho de que cumplan una determinada edad, hay discriminación. Y ese es el edadismo. Pero es recién, Marcela y Jimena, que hasta el año, hace 3 años, 4 años, la Real Academia Española acuñó y aceptó como un término utilizable y parte de nuestro lenguaje el edadismo, y por lo tanto ya es una realidad con nombre y apellido, que denota nada más una realidad concreta en la sociedad, que es la discriminación que las personas hacemos hacia otras personas por el simple hecho de tener una determinada edad. En los dos estadios extremos, por ser demasiado joven, o por ser ya mayor o una persona con edad hasta la ancianidad. Entonces, en esas dos áreas, el edadismo se ceba haciendo de él, de las personas objeto de él, bajo un enfoque de prejuicios, de limitación, bajo un enfoque de desmerecimiento y una mirada normalmente hacia abajo. ¿Y qué te ¿Por lleva qué a estamos ti? en esto del edadismo? Eso, como que te iba a preguntar, ¿qué te lleva a ti a cuestionar esas ideas? Porque Bueno, podríamos pensar es, que el edadismo es como grande, ¿no? Pero a ti en lo personal, Ronald, ¿qué te lleva a cuestionar esas ideas como tradicionales sobre la edad y el envejecimiento? Gracias, Jimena, por tu pregunta, porque de hecho en nuestro libro que escribimos, Reescribiendo el edadismo, tratamos de contestarla, primeramente de contestármela a mí mismo
y después de contestarme a mí mismo, tratar de explicársela a otras personas. Una de las primeras razones en que yo me adentro en esto es por mi función de consultor y headhunter, en la cual cada vez nosotros, cuando trabajamos con nuestros clientes, cada vez se nos piden perfiles de personas más jóvenes para el acceso a las posiciones en los diferentes empleos. Y se ha estado bajando la barrera de la edad para hasta volverlo ya casi un limitante. Cuando una persona llega a los 45 y a los 50 años, es bastante difícil que el mercado laboral, Jimena, los acepta para una colocación, para poder hacer una aplicación. Y ahora todavía con la realidad de los nuevos sistemas auspiciados por la AIA, en lo cual los ATS, que son los sistemas de control y de registro de los expedientes de aplicaciones en los empleos, le ponen ya en los algoritmos una limitación de la edad. Entonces, ¿qué fue lo que comenzamos a ver? Cada vez se hace más difícil a todo un conglomerado de personas acceder a los puestos de trabajo. Entonces, primero comenzamos a ver el fenómeno asociado al empleo, asociado a la carrera dentro de las organizaciones, y descubrimos que había un edadismo. Y un edadismo, no un edadismo necesariamente porque la persona ya fuera mayor, sino un edadismo de prejuicio para personas de mediana edad. Tanto así que acuñamos el término de edadismo precoz, porque es realmente un edadismo donde todavía no tiene ni siquiera justificación por lo que los supuestos estereotipos que se le aplican a las edades de debilidad, de falta de concentración o problemas conductivos o problemas de fortaleza física que puede estar asociado a personas arriba de los 60 o 70, 80 años, sino a personas aún relativamente jóvenes, entre 35 a 50 años. Entonces, eso fue uno de los disparadores, Jimena, que comenzaron en mi persona a tratar de indagar un poco más qué era lo que estaba detrás de esa razón no clara de por qué se prejuiciaba a las personas cuando cumplían cierta edad, limitándoles en sus capacidades y sus conocimientos, a pesar que por otro lado tenían mayor experiencia, tenían mayor resiliencia, tenían mayores lealtad, mayor compromiso, mayor empatía y que podían ser personas de factor de éxito en las empresas. Entonces, esa fue la primera acercamiento, Jimena. Después comenzamos a investigar y encontramos que no solamente era ese el escenario, sino que había un edadismo marcado ya por las personas de mayor edad, en la cual ya sí se les discriminaba y se llegaba a estadios como son las discriminaciones por infantilización o la discriminación por despersonalización o la Como discriminación pobrecito, ¿no? Como en ejemplos por prácticos sería cuando deshumanización. alguien dice, ¿Ya? oh, ¿cómo está usted? Así mero, Como este eso mero. paternalista. Es eso mero. Entonces yo diría que ese choque con esa realidad fue lo que nos hizo ponernos a estudiar y a proponer, primeramente conocer el fenómeno, entender por qué la persona realmente discrimina. De ahí nos adentramos en la ciencia de la neurociencia utilizando el modelo del cerebro triuno del doctor Paul MacLean de la Universidad de Yale, que desarrolló la teoría, no 100% acertada en la neurociencia como verdad absoluta, pero que es un modelo que explica muy bien la naturaleza de los prejuicios asociados al edadismo, que lo pudimos comprobar de que estaba asociado al cerebro reptiliano y al sistema límbico de la persona, que ya que en esa área del cerebro se reacciona por temor y se reacciona por una defensa de la persona hacia otros, y en la cual los estereotipos del edadismo se han ido incrustando a través de los siglos para temer a la edad y temer a las personas mayores, porque no se tenía en esos tiempos a los albores de la civilización el conocimiento y la razón para entender que la edad realmente no es un problema, sino que puede ser una solución a muchos problemas de los mismos humanos. O sea que todo ese conocimiento, Jimena y Marcela, nos llevó pues, a plantear este libro utilizando la ciencia y la tecnología y utilizando también la inteligencia artificial para comprender el fenómeno del edadismo y después contextualizarlo en el mercado laboral y contextualizarlo también en la sociedad. Y ahí vienen nuestras propuestas que tal vez vamos a platicar más adelante. Te queríamos preguntar también, Ronald, qué interesante, porque este tema da para muchísimo para conversar y para además profundizar en diversos temas. Pero, ¿qué papel juega el lenguaje en cómo pensamos la edad y cómo nos vamos sintiendo? Eso es muy importante y tú lo mencionaste en algún punto, cuando las personas empiezan a minimizar a otras por cómo le habla, por la forma en que le habla al resto de las personas con respecto a su edad.
Y para que los auditores también nos puedan entender como las cosas que decimos, como en la práctica, si nos podrías decir que un poco es la pregunta a la Marce, ¿no? ¿Qué papel juega el lenguaje en cómo pensamos la edad? Pero también ejemplos de las cosas que decimos en el día a día para que nuestros auditores también puedan escuchar y decir, oye, yo he escuchado esa frase en otro lado, o a lo mejor la he dicho, y esto tiene consecuencias. Los seres humanos, parte de nuestra quehacer del desarrollo evolutivo de la especie, precisamente en nuestro libro lo tocamos también, es cuando el hombre llega a desarrollar el lenguaje y los símbolos para determinar las cosas. Y es una de las razones en las cuales el ser humano, Homo sapiens, se diferencia de la mayoría de los otros primates y de la mayoría de los seres vivos. Entonces, es un adelanto tremendo. Sin el lenguaje no nos podríamos comunicar y el adelanto, la humanidad ha sido bastante nulo sin eso, ¿no? O sea que eso es importante, pero también por eso, también el ser humano ha desarrollado símbolos y ha desarrollado categorías y ha desarrollado diferentes formas de interpretar lo que ve y lo que comunica. Entonces las sociedades en diferentes áreas pues fueron desarrollando para las personas de cierta edad algunos conceptos que los penalizaba y los limitaba, probablemente porque en esa edad del tiempo en que estaban ellos existiendo, pues realmente el ser un poco mayor sí era una debilidad, porque en ese tiempo la fuerza bruta, la fuerza física, la capacidad de defenderse de las fieras o de la Claro, naturaleza, pues necesitábamos ser cavernícolas, ¿no? hasta estar ahí. Entonces comenzamos ahí. Entonces se comenzó a trasladar eso, aunque ya el ser humano ya no necesita de todas esas cosas para supervivir con los adelantos tecnológicos, la luz eléctrica, bueno, con todos los adelantos que tuvo las máquinas, la producción industrial y toda la revolución ahora tecnológica, ahora la medicina y todos los adelantos, la mejora pues de la educación, la formación, bueno, la urbanización y la industrialización, pues ahora viene a esta cuenta que estamos en una era de la información, estamos ahora en una era de la inteligencia artificial, del conocimiento, en la cual todas estas formas de pensamiento han sido rebasadas por la propia naturaleza del ser humano en sus adelantos, pero hay rezagos todavía que se quedaron en el constructo social que se han venido trayendo y que se fueron permeando en el lenguaje, en el idioma, y se han quedado en ese lenguaje que se han transmitido de generación en generación sin cuestionamiento y sin hacer un análisis de que sí sigue siendo cierto eso que en algún momento pudiera haber tenido algún nivel de certeza, aunque ahora definitivamente los estereotipos en su gran mayoría son falsos. Entonces el lenguaje, la forma como lo dirigimos hacia las personas, tiene un impacto tremendo en la vida, en la salud mental, en el desarrollo de su persona y en una vida productiva y con propósito, porque la mayoría de estos lenguajes son limitantes, y por eso esas tres categorías de la infantilización es una que nos llama la atención, es cuando llamamos a las personas con diminutivos, todos son viejitos, todos son ancianitos, todos son los Ancianitos, abuelitos, pobrecitos. todos son los abuelitos, todos son pobrecitos, todos son motivo de ser, como que dice, asistidos, todos son motivo de ser, digamos, considerados. Entonces En comienzan Guatemala hasta... también se ocupa ese lenguaje, porque acá decimos mucho, por ejemplo, en Chile, que nosotras estamos en Chile, decimos pobrecito, un ratito, un Ah, minutito, sí, nosotros ancianito. somos muy dados a eso. Si tú estás un poco relacionado, aunque no quisiera quitarnos esa parte muy de chapines, porque así nos dicen chapines, pero tal vez ustedes están un poco más familiarizados con la cultura mexicana por la relación. Tenemos muchos de los dichos de ellos. O sea, sí, esa forma de hablar sobre las personas de tercera edad, ese diminutivo que, que se les pone tratando de ser un paternalismo, de tratarlos con cierta consideración o omisión, pero ese infantilismo los desmerece. Entonces vienen aquellos términos en los cuales las personas pueden tomar dos papeles, uno de paternalista, de mentores o de tutores, en los cuales quieren tomar las decisiones sobre esta conglomerado, porque se les asume que ya están actuando como niños, que están volviendo a ser niños. Entonces se habla de que ya estás actuando como que sos un niño, ya estás pensando como que sos un niño, ya estás volviendo a ser niño, como que una etapa en que la persona ya no está razonando bien y comienza ya a tener, si querés, un criterio asociado a los niños. Entonces eso definitivamente que es algo que se trata de homogenizar cuando en este conglomerado está
comprobado que hay personas con su consciente intelectual, su capacidad física, su capacidad cognitiva, su voluntad y con su actuación y sus hechos humanos completamente activos. Y ejemplos hay de ejemplos de ejemplos. Entonces la infantilización es una de esas cosas. Y la otra es cuando se infantiliza desde una posición de poder, quitándole realmente a las personas de cierta edad mayores, como que dice la posibilidad de decidir por sí mismos, porque se les trata de poner un lugar ya de dependencia y de actuar por ellos encima de ellos. Eso es. Nosotros con la Marce, te contamos, Ronald, que la Marce y yo también trabajamos mucho también en Enroca la digitalización, ¿no? Y vemos mucho este edadismo a nivel tecnológico, como cuando voy y le digo a la persona, o el más joven le dice, no, es que tú no sabes nada, o esto no es para ti. En el fondo estas O tú no vas a frases... entender, o tú ¿Cómo? no vas a entender. Cuando le dicen, Claro, tú no vas a entender desde antes. Ese es uno más duro. O aquella famosa expresión aquí en Guatemala, ese loro viejo ya no aprende a hablar. O sea, loro viejo ya no aprende a hablar, porque dice, ya no estás para eso. Entonces ahí se les exacto. comienza, precisamente con la tecnología, a decir que ellos La otra ya no persona se lo pueden cree. aprender la tecnología y que están fuera de la tecnología. Cuando ahora todas las personas de cierta edad para arriba, todos tienen un iPhone en sus manos, tienen un teléfono, tienen acceso a Internet, tienen acceso para trabajar en el banco, para hacer sus transacciones. O sea, una persona para existir en este siglo XXI necesita ser práctico con el manejo de la tecnología. Y la gran mayoría de las personas arriba de 60 o 70 años la manejan. Pero se ha quedado la idea de que no están actualizados y que no pueden ellos acceder a la tecnología. Entonces la infantilización es muy, muy dura. Y después viene la despersonalización, cuando ya los queremos tratar a todos iguales y cuando vienen las palabras como los de la los de del grupo de los de vino tinto, los de tranvía de vino tinto, ya como que dice principios del siglo XX o final del siglo XVIII, o los de la banca, los que siempre están, como que dice, ahí para echar después de que ya se terminó el partido, o pues a los que ya, los chochos, los viejitos, bueno, los que ya van para afuera, los que ya están pidiendo tierra, los que están ya robando aire. Bueno, y hay unas Y cosas, las lo personas que interesante de tienen a Ronald, de eso que tú enfermarse. dices, exactamente esto de la despersonalización, lo hemos visto un montón en hijos o hijas que no dejan que sus padres tomen decisiones. Entonces, como no vayas a tal lado porque te puede pasar esto. No, mejor tú no comas esta cosa porque no sé qué. Como que empiezan a tomar decisiones como por las personas en el Eso, lenguaje, considerando que un viejito chiquitito no puede hacer cositas, entonces, pobrecito, yo tengo que decidir y me pongo como en la posición de poder lo que esa persona puede o no hacer. estás tocando un punto fundamental que yo le he comentado también, gracias Jimena, en eso de poner que mucho del edadismo tiene sus raíces especialmente en la familia y la forma y las relaciones. Y las relaciones de poder que se dan en la familia. Entonces, y el cambio de roles, primero el padre o la madre, pues un carácter con los hijos, de dominante, ellos han manejado la familia, ellos han dado las instrucciones y las directrices, etcétera. Pero el tiempo sigue y avanza, y después viene la etapa en que los hijos, ahora ya adultos y ahora ya adolescentes, y ahora por problemas económicos ya no se independizan tan fácilmente, que siguen permaneciendo en la casa, porque pues, ahora pues también es muy caro, ya acceder a una vivienda en esos tiempos, caso europeo, el caso de España, etcétera, que hay un regreso de los jóvenes a sus casas, pero empoderados y viendo a sus padres ya como personas sujetas de ser infantilizadas y despersonalizadas, y que ellos ya no están para tomar las decisiones, cuando ellos como personas han demostrado que tuvieron una vida de éxito, ya que crearon su propio activo, su propia vivienda, en muchos casos una vida productiva y con propósito. Y sí, se da esa situación de ponerlos en una situación, porque claro, hay ciertas ventajas generacionales y no podemos negar que las nuevas generaciones tienen un poco más facilidad para el uso de la tecnología, nacieron con ella, los otros trabajaron 3 o 4 tecnologías, también están aprendiendo las nuevas tecnologías, pero digamos los otros nacieron con ellas. Entonces, pero ese pequeño desfase que hay de eso los hace a veces empoderarse sobre algunas cosas que ellos no saben, como han dicho, pues a ellos se les enseñó a utilizar la cuchara para comer la boca, pero creen que el papá es tonto porque no sabe hacer una transacción
bancaria, pues, que implica ciertos pasos, o sea, cuando ellos ni siquiera podían, pues, de comer con cubiertos. O sea que yo creo que ahí hay un lugar, hay un cambio, por eso se estaba abogando ahora sobre las relaciones intergeneracionales, en la cual realmente podamos sacarle provecho a lo que cada generación sabe, maneja y conoce, y que todo conocimiento es importante y que toda aportación es importante. Y lo último, la más grave, es la deshumanización, cuando ya realmente vemos a las personas ya no como humanos, ya no con derechos propios, no con ni con derechos humanos, ni con derecho al trabajo, ni con derecho al deporte, ni con derecho a una vida productiva, ni con derecho pues, a una vida amorosa, si se quedó viuda o que se vuelve a casar, que quiere casar y mi amor, a ver si ya se no, que si no se puede volver a casar, ya mi papá, no, que eso sería un sacrilegio para el padre, que no se quede. Y la señora todavía está en condiciones de poderse enamorar nuevamente, y pero se le quiere quitar ese derecho, ¿va? Porque por uno en su puesto, ahí sí se ponen muy conservadores los hijos, ¿no? Pero quitándole su derecho a decidir sobre su propia vida, podría ser algún consejo, siempre cabe, puede ser que tal vez no sea la persona adecuada, pero ya de per se ya no tendría su derecho a tomar ya sus decisiones sobre su vida o sobre sus cosas a veces, ¿no? Ya pues, porque normalmente las personas de cierta edad tienen su casa, tienen su vivienda, y a veces los hijos están viendo mejor en la herencia de la casa, ya casi asegurándola, y por eso ahora hay nuevas tendencias en España y otros países a que las personas de cierta edad puedan utilizar sus activos para vivir una vida más plena y con todas las comodidades, ¿verdad? No pensar, o medio hipotecarla para tener una fuente de vida digna, y no pues dejar todo a sus hijos, que también está bueno que les dejen algo, pero no sin menosprecio de tener ellos una vida con las comodidades y con la asistencia y con las condiciones para poder vivir con toda plenitud. O sea que la deshumanización es un gran problema. Pero Dios, lo que yo más pienso que más daño nos hace, Jimena y Marcela, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es cuando llegamos al encarnamiento y la autoaceptación del edadismo de la persona. Cuando yo, Ronald Y, Echeverría, digo, bueno, ya estoy grande, ya tengo cierta edad, ya no, bueno, creo que ya pasó mi mejor momento, ya creo yo que es el momento de descansar, es el momento de pasar la estafeta, y ya, mejor, bueno, mejor me pongo solo a cuidar a mis nietos, etcétera, y ya no tengo nada de cosas que hacer, y me lo sí, creo. te iba a comentar, Ronald, Perdón. perdona, te iba a comentar justamente que quizás, porque todo lo que escuchamos se siente muy doloroso. Me duele escucharlo en lo personal. Creo que muchas veces nos hemos equivocado haciendo o teniendo algunas acciones que son edadistas. Hoy día tenemos la posibilidad de entender lo que es, cómo funciona, cómo nos afecta y poder tomar alguna acción o reaccionar a esto para explicarle a las personas que eso no está bien, que no es correcto y que por sobre todo, lo que tú decías, le afecta a las personas en lo personal porque termina creyendo que todo lo que está escuchando es real, que llegó a una edad. Nosotros tenemos varios ejemplos de personas que nos han dicho, nosotros pensábamos que llegábamos a los 60 y ya nos teníamos que ir a nuestras casas a tomar mate, a tomar café, a tomar té. En Y el mejor de los casos está muy interesante, pero a veces ni siquiera llega a eso, sino simplemente a quedar a una soledad, a quedarse en el olvido de sus mismos parientes y a empeñar pues su propia vida en detrimento de la vida de otros, ¿verdad? Entonces, o asumiendo compromisos de nietos o de otros familiares, pero quitándole vida a ella misma y a ella centrada en otros, no en su propia vida, que es la que ella tiene derecho a vivirla lo mejor posible, ¿verdad? O por lo menos tomar sus decisiones y no se le condicione a que ahora a ti te toca y te corresponde hacer esto, porque ya pasaste de esto a esto y este es tu lugar, porque esta es tu edad y este es tu rol, esta es tu etiqueta, esta es tu limitación, y esto es lo único que te queda a ti hacer, y no te salgas de ese rol, porque entonces estamos mal. exactamente. ¿Y qué podríamos hacer, Ronald, según todo lo que tú has estudiado, has investigado y has visto, a nivel individual y también a nivel colectivo, para empezar a cambiar este chip cultural? Pues mira, vaya que terminaste con la palabra cultural. Partiendo del constructo social y el concepto de la neurociencia, creo yo que hay dos cosas que hay que trabajar. Punto uno, hay que saber que a nivel mental hay un desarrollo que se ha venido dando digamos, de los conceptos erróneos que se nos han alimentado en nuestro pensamiento, y se han creado sesgos que nosotros ya analizamos
cuando vemos un fenómeno, uno ya le aplica una, digamos, el cerebro no deja de ser un poco perezoso o un poco tendiente a facilitarnos la vida, por lo menos el subconsciente. Entonces, cuando se presenta un fenómeno, una cosa, tenemos como que dice la receta o el estereotipo o la etiqueta para aplicarle a esa cosa. Y mucha de la vida humana, el 90% son cosas instantáneas. No estamos pensando, mira, mi sangre tiene que circular acá, mis ojos necesitan la luz, o sea, el cerebro actúa y nos maneja prácticamente muchas cosas sin que nos demos cuenta. El mismo lenguaje se va generando totalmente y nosotros proponemos, ahí van las palabras. Entonces, eso también, pero desde el punto de vista, digamos, del fenómeno del edadismo, pues todo eso está en el constructo social. Entonces, para mí el punto importante, que por eso nos empeñamos en la gran cruzada contra el edadismo, en la red de LinkedIn, que es una de las redes principales a nivel mundial para difundir el mensaje profesional. Y no solo decir que mi voz, pero mi voz ha sido una de las que también se ha escuchado, para comenzar a poner probablemente el problema en perspectiva, que existe edadismo, que existe discriminación por edad. También el informe de Naciones Unidas, importante, que se hizo hace como 4 o 5 años, cuando se determinó pues las causas del edadismo basadas pues en lo que serían las raíces de los estereotipos, los prejuicios y las discriminaciones y las razones de por qué esto se da, pues aclaró bastante el panorama, pero ese solo conocimiento no sirve si no se explica y si no se llega al gran público. Y por otro lado, también si no se llega a comprender que ahora hay un nuevo escenario, hay una nueva plataforma, hay una nueva realidad, que es la nueva longevidad y el resurgimiento de la Silver Economy y la hora también de las zonas azules. O sea, todos estos nuevos elementos que se están poniendo en la ecuación, que ahora también funciona el edadismo, nos da un nuevo escenario. No podemos seguir manejando esos prejuicios y esa forma de entender y ver a la edad bajo la perspectiva edadista, cuando tenemos ahora una esperanza de vida de 20 o 30 años más, cuando la sociedad, el triángulo que era así demográfico, ahora se va a convertir posiblemente en un rectángulo y después llegará el momento que van a ser más los mayores que los jóvenes, posiblemente en el año 2050. Hay países que van a mucho más acelerado que otros. Se habla de que América Latina es uno de los continentes que está cambiando más demográficamente por razones de edad. Entonces, si esta es la nueva realidad, si es la nueva realidad, la Silver Economy, Marcela, que ahora es la tercera economía mundial, después de la economía de Estados Unidos y la de China, la Silver Economy, todo lo que se invierte en salud, en todo lo que se invierte digamos, en los viajes, el turismo, todo lo que se invierte en aparatos y equipos para las personas, toda la industria farmacéutica, todas las co-homes, las viviendas para personas de tercera edad, todo lo que ahora con este conglomerado de gastos y de costos y economía genera, ya es una economía mundial. Entonces, ante esa realidad, yo me siento comprometido y esa es parte de mi lucha de hacer valer que para que todos gocemos de una nueva longevidad y una silver economy y una economía que mejore a todos, tenemos que sacar de la ecuación al edadismo, porque ya no podemos seguir discriminando a las personas que van a ser el factor de éxito para que todo este conglomerado humano salga adelante. Cada vez vamos a necesitar más a los seniors. Claro, Ronald, es que yo te escucho y en el fondo digo que de una otra manera, en la medida que nosotros sigamos con este chip de que la edad es un factor, nunca vamos a estar siempre en el fondo en este modo víctima. Pobre de mí que voy a cumplir edad, ¿cierto? O frases que nosotros escuchamos. Yo he estado leyendo, nosotros tenemos como un listado de frases, ¿cierto? Que en el fondo no, ya no estoy para eso. O cuando tú ves a jóvenes, a viejitos, a viejos, por ejemplo, besándose, dicen, ay, qué Sí, sí, tierno, o no, ya, qué de acuerdo. lindos, o qué joven te ves para la edad que ya tienes, o Así es que cumplo uno lo años, toma como los elogio, puntos pero en son el fondo hay otra santos. cosa, ¿no? En el fondo, cumplir años, la vejez, las arrugas, en el fondo es un factor natural, normal, y que en el fondo la edad no puede ser un factor determinante a la hora de tú tomar o no decisiones. O sea, si estamos toda la vida con el anti-arrugas, anti-edad, ya no estoy para esto, no, es que me veo más vieja, ya no me salen tantas arrugas. Obviamente, creer que ser joven implica ser lo máximo.
cuando en realidad hemos acumulado un montón de experiencia necesaria con los años para aprender mutuamente. Hoy precisamente, como todos los días, posteo en LinkedIn, uno de los que posteo el día de hoy, tal vez lo miran ahí ustedes. Ahí Vamos a estoy, compartir tu pues, post, Lo sí, vamos lo a mirar. vemos. sí. Él dice, el día que entendí que mayor edad equivalía a más vida y que los estereotipos eran falsos, obtuve la libertad para vivirla, restringiendo el edadismo. Y arriba pongo acá, restringiendo el edadismo es igual a vencer los estereotipos del edadismo, es igual a desarrollo del talento senior y es igual a una vida con propósito y libertad. O sea que cuando uno comprende que vivir más años puede ser, punto uno, es un sinónimo de que estamos vivos. Y si tenemos vida, como dice, hay esperanza. Y si hay esperanza, hay posibilidades. Y si encima de eso, primero Dios, tenemos una nueva longevidad, pues yo creo que la vida con propósito es ahora el tema. De qué vamos a hacer con estos años que nos está dando la naturaleza, la ciencia, la cultura, y cómo aplicarla para beneficio nuestro, nuestra sociedad, y nuestra familia y nuestro país. O creo yo que, como decía yo en mi libro, es una ceguera colectiva seguir priorizando a las personas por edad, seguir tratando de homogenizar a todos, etiquetar a todos, limitar a todos, cuando demostrado está que hay zonas, como decimos en nuestro libro, digamos, islas donde no campea el edadismo, lugares donde no se ve el edadismo por un lado, en la política, en el arte, en los premios Nobel, la mayoría de los premios Nobel son gente arriba de los 50, 60, 65 años. Vargas Llosa, que acaba de morir, lo recibió a los 66 años, nuestro premio Nobel Miguel Ángel Asturias a los 64, todos hay premio Nobel de 95 años, bueno, hay actores como Chuck Norris que tiene ya cerca de 86 años, su mamá tiene 104, 105, tiene Ellsworth sigue filmando a los 94 años, o sea, hay ejemplos, bueno, Jimmy Carter murió a los 100 años, o sea, hay una cantidad de personas que siguen vigentes, siguen activos cuando el mismo Papa murió de 88 años, pero con toda una mentalidad, dando esos mensajes, etcétera. Entonces yo creo que está demostrado que la parte cognitiva, la capacidad mental del ser humano sigue intacta y que no, y ya demostrado está que antes decía que como que se morían las neuronas cerebrales, no, siempre y cuando la persona mantenga una actividad intelectual, física y activa, se generan todavía más conexiones porque su experiencia, su resiliencia, su mayor enfoque, su mayor compromiso, su mayor experiencia, su mayor olfato, su sentido práctico de la vida, le da una ventaja. Él ya vivió todas las otras etapas de la vida, él ya sacó ventaja de todas Te las dio otra etapas. madurez. Este es Y un aquí en cúmulo de Enrócate tenemos experiencias que una tiene ahí. frase que se llama enrócate, y por eso se llama enrócate, porque enrocar implica cambiar de una posición a otra. Lo hace el ajedrez, lo hace el Así se póker, enroca ¿cierto? para poner al rey buen recaudo y para defenderse. Así, me parece Exactamente, excelente. es como una jugada estratégica el enrocar, ¿cierto? Y en esta experiencia que has tenido tú a lo largo de los años, ¿cuál ha sido el mayor acto de reinvención o de enroque que tú has dicho, o sea, es que esta persona fue así toda su vida, pero a los 60 quiso hacer esto y lo hizo? Como, ¿cuál ha sido ese mayor acto de reinvención Pues mira, o cambio de vida que tú has visto, que ha hecho ese cambio de chip y dijo, no, es que ahora voy con todo? yo creo que el primer cambio de chip es mi persona. Yo creo que yo también, ya tengo más de 60 años, yo creo que yo soy un ejemplo de una persona que siente que cada vez se siente mejor, más segura y que sigue aportando y que sigue, si querés, abriendo las antenas de las personas y las posibilidades de vida de las personas. O sea, abriendo, hay un himno al maestro en Guatemala que a mí me gusta mucho, no sé si ya ustedes lo conocen, dice: ser maestro es llegar en la mano una antorcha de luz encendida y amar a los hombres hermanos y llenar de grandeza la vida. O sea, uno quiere realmente abrir posibilidades, abrir las antenas, abrir las posibilidades. Entonces, cuando tú también consideras que tú mismo has sido el ejemplo de que puedes hacer. O sea, yo escribí el libro Reescribiendo los Abismos con mayores de 60 años. O sea, es posible uno analizarse, es posible uno reinventarse. Y cuando tú me dices eso, yo lo he visto en muchos candidatos en que yo sigo ejerciendo como headhunter y me puedo decirte que soy uno de los principales en América Latina aún. Empecé primero a la PricewaterhouseCoopers, fui director de consultoría para toda Interamérica y ahora hace consultores headhunter. Entonces yo puedo dar con el ejemplo de muchas personas que he reclutado y seleccionado arriba de 50 a 55 años que pudieron ser, digamos, propuestas como candidatos
y que han dado resultados en ternas, aún superando a otras personas más jóvenes. O sea, al decir ejemplos, hay ejemplos de muchos ejemplos. Yo diría que el ejemplo tal vez podría ser cuando una persona se compenetra de que todavía tiene mucho que dar, que la mayoría de los estereotipos son falsos y que él tiene la capacidad para hacer reskilling o skilling, para actualizarse tecnológicamente, utilizarla. Y por eso nuestro libro se llama Un viaje con la inteligencia artificial y la neurociencia, porque yo quisimos decir que la inteligencia artificial, cada cual le tememos que puede hacer que las personas salgamos, por decirlo así, desplazadas del mercado laboral por sustitución de trabajos y por la capacidad de la inteligencia artificial, que es correcto y puede suceder y está sucediendo, pero también tiene el otro lado de la moneda. Es una posibilidad para hacer reskilling o skilling, para utilizarla a nuestro favor, para utilizarla como mentora, como capacitadora. Tú puedes Vamos a meter tu... explicarle un poco a nuestros auditores, Ronald, qué es upskilling y reskilling. Ya, Upskilling es cuando en el fondo yo aprendo más de mi propia área, o el es. área que me gusta o que estudié, y reskilling, o sea, como reinvención, como es cuando yo me enroco y digo, ¿sabes qué? Acumulé esto con los años y esto lo voy a transformar para irme a lo mejor a otra área. Ya lo explicaste tú, pero lo importante, volverlo a decir con mis palabras, o sea, se habla de los skilling cuando yo me sigo capacitando y formando en mi propia carrera, en lo que he trabajado y en lo que he hecho con anterioridad. Yo soy contador, perito contador, soy contador público, soy consultador financiero y analista de estados financieros, pero ahora, con las nuevas tendencias, yo tengo que actualizarme para conocer las nuevas NIF, o sea, de auditoría, para poder operar en mercados de libre comercio en cualquier país del mundo. Ya no solo utilizando, si yo soy de Guatemala, solo las aplicables a mi país, porque ahora los negocios son internacionales, entonces yo necesito actualizarme para poder operar en diferentes mercados y servir a mi cliente en diferentes mercados. Pero si yo me mantengo solo a lo que era mi quehacer antes, solo mi país, pues voy a quedar obsoleto. Pues ese es el upskilling, capacitarme, informarme en las nuevas competencias y habilidades que ahora la tecnología permite y la nueva análisis del nuevo trabajo del futuro requiere. Y el reskilling es cuando yo me planteo que ante una nueva realidad de trabajo, del trabajo del futuro, posiblemente el trabajo en que yo me he centrado ya no es un atractivo para el mercado laboral, porque no hay mucha demanda de esas habilidades que yo he trabajado anteriormente, y entonces yo veo qué habilidades ahora están siendo requeridas en el mercado laboral, entonces reoriento mi estudio, mi análisis a nuevas competencias y a nuevas habilidades para poder aplicar a otros tipos diferentes de trabajo, para diversificar mis capacidades que puedo ofrecer a un mercado. No quedarme en lo que siempre hice, sino abrir mi abanico de oportunidades hacia ahora. Claro, esto requiere esfuerzo, requiere habilidad, requiere tenacidad, requiere coraje, requiere decisión, pero estas son habilidades normalmente que son propias de las personas arriba de 45, 50 años, que nacieron en épocas en que el esfuerzo, la tenacidad y el coraje y la decisión daban el valor a las cosas. Entonces, normalmente no se amilanan cuando necesitan emprender una nueva realidad. Y la tercera podría ser los emprendimientos, que son realmente cuando tú dices, bueno, tengo toda esa experiencia acumulada, he aprendido sobre estos trabajos, tengo esos conocimientos de las personas, de las máquinas, de los equipos, y por qué no yo también emprendo utilizando las ventajas que ahora pueden permitirme el mercado laboral o el mercado de trabajo, y hago un emprendimiento propio, una relación personal. O sea que esas son las tres áreas que yo veo de posibilidades. Ronald, es demasiado entretenido, interesante todo lo que nos estás contando. Ya vamos avanzados en nuestro podcast y aquí tenemos una sección que queremos compartir contigo, que son las preguntas enrocadas. Estas son Prepárate, preguntas, Ronald. Prepárate. son Tienes que estar preguntas, listo para esto. Voy a moverme aquí. Tienes que moverte. son preguntas personales dentro del tema que estamos hablando, por supuesto, pero desde tu visión. Bien. Y son muy cortitas. Yo te voy a preguntar y tú nos dices lo primero que aparezca. Vamos a Venga, partir venga, con la primera. venga. ¿Qué significa para ti prepararse para vivir bien hasta los 100 años? Ver cada día con optimismo y esperanza. ¿Qué creencia tuviste que dejar atrás para poder avanzar? Que cada año que cumplía me restaba, no me sumaba.
Si pudieras hablar con tu versión de los 50 años, ¿qué le dirías? Emprende, lucha, persevera en vencer el edadismo desde esa edad. ¿Qué palabra te gustaría que se escuche más cuando hablemos de futuro? Un mundo sin edadismo y una nueva longevidad aprovechada por los indios. Y vamos con la última pregunta. ¿Cuál es un pequeño hábito o actitud que te ha ayudado a vivir con propósito? Leer bastante, charlas con amigos y pensar libremente. Y gracias, Ronald. Realmente con Y mucho Ronald, te pasaste con tu respuesta. significado. Sí, y muy rápido. Sí, ha pasado que estas preguntas enrocadas, cuando con la Marce las conversamos, dijimos, vamos a hacer las mismas y exactas mismas preguntas a todos, y nos quedan mensajes tan poderosos, Marce, ¿cierto? Así es. Y nos quedamos también con una verdad bastante incómoda, pero muy necesaria, porque muchas veces las barreras más grandes no están afuera, están dentro de nosotros. Cambiar el Solo chip quisiera el día agregar de algo al edad y el final. primer paso, de todas maneras. Yo creo que, Ronald, eso que tú nos dejas hoy día, que cambiar el chip de la edad es el primer paso para recuperar nuestra libertad, la libertad de diseñar nuestra vida como queremos y no porque alguien nos dijo que. Yo creo que es una de las lecciones más importantes que hoy día nos dejas. Para nosotras es un privilegio y un gusto haberte tenido hoy día. Y nada, o sea, estamos como así en llamas, como en esta reflexión de que el edadismo ha calado profundo en nuestra sociedad. Nosotras fuimos testigos y fuimos vividoras de eso, de no, yo no quiero cumplir más años. La Marce siempre decía, ¿no? Como, no, ya estoy vieja. Así partimos. Y en la medida que hemos ido investigando y en la medida que hemos ido como juntándonos con personas brillantes como tú, eh, Gracias. ha sido un privilegio cambiar el chip de la edad. Y es así como este episodio está dedicado para todas las personas que cambien el chip de la edad y que deje de ser un factor determinante para hacer cosas en sus vidas. Ronald, tú nos ibas a comentar. Sí, yo quería nada más mencionar un poco, por mi función de head counter y consultor, la importancia y la relevancia. Está al final del libro que ustedes les invito a leer, dice en la página 339, carta abierta a los CEO, directores de empresas y organizaciones. Yo realmente mando un mensaje a todas las empresas del mundo, del LATAM por lo menos, a sus directores, en las cuales les expongo las razones válidas de por qué no deberían seguirse sus empresas priorizando a las personas por motivos de edad y por qué deberían de contratar al talento senior sin descuidar a los jóvenes. Entonces creo yo que sí es importante que el mensaje, por lo menos también en el mercado laboral, llegue de lo inapropiado que está seguir pensando en las áreas de recursos humanos, que la edad es un factor a tomar en cuenta para reclutar, contratar, evaluar, promover y desarrollar el talento de las empresas. Podría ser un factor en algunas posiciones y para algunos determinados y limitados trabajos, pero debemos comenzar a contratar por competencias, por conductas, por habilidades y por actitudes a las personas, y creo que con ese mensaje vamos a ganar todos, mayormente en un escenario de nueva longevidad y de una silver economy. O sea, quisiera que ese mensaje siguiera latente y que nuestra carta dirigida a los CEOs llegara donde corresponde para la toma de decisiones y para que se revierta esas decisiones en ese mercado laboral que ha dejado por fuera a muchas personas competentes sin darle la oportunidad de desarrollo personal y profesional. Gracias, Ronald. Sabemos que este tema da para muchísimo. Queremos invitarte en una próxima ocasión para que hablemos específicamente de lo que tú estás mencionando, el edadismo en el ámbito laboral. Perfecto. Porque vamos a dedicarle un capítulo completo a ese tema, Sí. porque es muy, muy interesante. Queremos agradecerte que tú estés acá y queremos contarte también que nosotros llevamos una bandera de lucha, no más edadismo. No, por eso también nos parece muy interesante tu libro. Me gustaría que tú pudieras mostrarlo y decir dónde las personas pueden encontrarlo. Este es el libro, Reescribiendo el edadismo, un viaje con la inteligencia artificial y la neurociencia, rompiendo los estereotipos del edadismo en Latam. El libro lo podemos conseguir en Amazon, está disponible Vamos a dejar el link. Nosotros vamos a dejar el link para que la gente llegue, pinche y lo compre directo. Así es, te lo vamos a mandar ahí.
para que lo vean. El libro tiene 14 capítulos más el prólogo, son 343 páginas de puro contenido. Está basado en experiencias personales de este autor y mucha de la realidad que se vive en la red de LinkedIn y lo que es también el mensaje de combate al edadismo y sus estereotipos. Te lo recomiendo, realmente es una lectura muy interesante. Tiene un fuerte SEO digamos, de Google, y también ya la inteligencia artificial ha dado muchas opiniones favorables del mismo, aparte de personas y escritores de reconocido prestigio, aún de fuera de Guatemala, muchos de ellos en España. O sea El que, nuestro viene viajando, bueno, cuando lo ven, de entonces van a Amazon. tener la oportunidad de conversar y vamos a ver todo lo que vamos a aprender de él. Así Así que, es. fabuloso. Bueno, así Ronald, es. muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ya nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos nuestros auditores por este gran episodio, Cambiando el Chip de la Edad con Ronald Echeverría. Un gustazo, un placer y un privilegio a tener a mentes brillantes como tú en nuestro podcast en Rócate. Muchas gracias, Ronald. Se nos hizo corto el tiempo, se nos pasó volando. Muchísimas gracias por esta grata conversación. Y esto fue Enrócate, el podcast de Enroca, y nos vemos en el próximo episodio.